Aquí en piso nada más y nada menos que el director de convivencia del Ministerio del Interior, que viene, bueno, cargado de cifras, de papeles, así que tenemos mucha información para compartir, para consultarle. Primero le damos la bienvenida. Muchas gracias, con el nuevo panel. Sí, estamos Las en recambio, plan felicitaciones, recambio deseo de vacaciones. que vaya muy bien, Bueno, que la muchas gracias. conductora también descanse, que también lo merece. Sí, parece que sí. Nos llega alguna información desde el este que parece que Y está usted pasando realiza bien. muy bien la tarea, así Bueno, que arrancamos bien. le agradezco mucho. No, papeles no, en sí siempre traigo algún tipo Sí, de veo dato que viene porque respaldado con un montón de cifras. me Vamos a parece que tratar de es ahondar un sobre tema en el ellas. cual no se puede tocar de oído. Está muy bien, está muy bien. Primero que nada, sí su impresión, ¿no? ¿Cómo ha vivido lo que ha sido, bueno, ese reporte que veíamos con el incremento en Navidad? ¿Qué se espera? ¿Qué se puede hacer para que mañana no vuelva a suceder lo mismo? Primero quería, ahora a las 5 de la tarde se está enterrando en Río Branco al agente Marcelo Barbosa del GRI, que es las motos del Pado, que en un acto de servicio, de arrojo, de 4 policías, de los cuales él falleció, hay uno y hay 2 que están siendo operados ahora en el hospital policial. Mis condolencias a la familia, a sus camaradas, a los compañeros, amigos. Una persecución a una moto, ahí muy cerca del límite con Canelones, en una calzada, de noche, camino de tierra. Día muy doloroso porque estábamos ahí con el jefe de policía, el subjefe de policía, el jefe de zona 5, director del hospital, e ingresó otro policía que está muy grave, que es de la parte de zona 5 del grupo de seguridad de las embajadas, que salía de su trabajo del 222 en la embajada de Estados Unidos, ahí en La Rañada y Apóstoles se le tiró una persona adelante, parece que es una persona con problemas mentales, y está pero muy grave. Entonces el apoyo también a la familia, yo estuve con ellos, pero en este momento nadie se puede poner en el lugar de nadie. Entonces son horas muy luctuosas para una fuerza policial que deja todo por cambiar la realidad, lo ha demostrado históricamente, lo ha demostrado en estos 19 meses. Me siento extremadamente orgulloso y agradecido de estar en el lugar donde estoy y acompañando a estos policías que literalmente cuando hacen el juramento juran algo que lo terminan cumpliendo, que es dar incluso su propia vida. Y es de los pocos que realmente lo dan, como también felicitar a los bomberos que están hoy dando también su vida en muchos frentes, uno muy grande en Río Negro, pero hay uno muy grande en Atlántida y hubo uno muy grande ayer. Yo acabo de colgar con el director de bomberos, el comisario general Riaño, y felicitar a los médicos que también son policías y enfermeras que hicieron un trabajo maravilloso en el hospital policial. Y ese es el Ministerio del Interior, que no se ciñe a un dato ni a un día. Es un trabajo de respaldo, apoyo continuo a quienes nos apoyan y defienden a nosotros y combaten a los delincuentes. Con respecto a los homicidios, nos puede golpear una cifra alta de homicidios, como ha sucedido a lo largo de la historia, que se juntan fines de semana complejos. Acá lo que tenemos que analizar y lo que tenemos que enfocar para analizar con profundidad y seriedad el tema es cuál es la proyección de dónde venimos y hacia dónde vamos y cómo se ha ido moviendo todos los delitos. En este caso hablamos del homicidio, pero tenemos que hablar de la rapiña y el hurto, que es en que en definitiva la baja de la rapiña hace muy claro que no haya comerciantes que han sido rapiñados con muerte, porque la disminución de la rapiña ha sido muy alta. ¿Y de dónde veníamos? Porque no hay que tener ojos en la nuca, ni hay que andar todo el día, pero es una línea de trabajo. O sea, la línea es, había tantos homicidios, tanta rapiña, tantos hurtos, tanto vigiato, como sigue la línea, sube o baja. Y la línea baja. La línea baja, hubo 8 homicidios este fin de semana. Nosotros recibimos el 2019 con diciembre de 45 homicidios. Es imposible llegar a ese número, vamos a tener muchos menos, pero los datos del trimestre los vamos a dar el día 18 de enero, porque lo que nosotros le criticábamos al Frente Amplio era que no daba los datos. No que los datos eran malos, los datos eran buenos, criticábamos la actuación porque los datos eran significativamente malos para la sociedad, no para un partido ni para una oposición.
Entonces uno tiene que tener la tranquilidad de lo que está haciendo en el trabajo día a día. Nosotros nos levantamos con lo que se hizo ayer, con los datos del área metropolitana y nacionales de homicidios, de hurtos, de rapiñas en los distintos barrios, y nuestra tarea todos los días es mejorar el día anterior. Eso le pidió el presidente de la República a la policía el 2 de marzo del año 20. Fue la primera medida del presidente de la República. Es una policía que tiene un enorme respaldo político del ministro Larrañaga y del ministro Heber, en una continuidad de una política clara, y que tiene también un respaldo legal muy importante de la Ley de Urgente Consideración, que ha tenido medidas muy claras para apoyar a la policía, que la policía no tenía. La aclaración de los hechos, el trabajo en las dificultades que se pueden tener para aclarar algún hecho y para no poder prever algunos de los homicidios que se dan, es verdad, es difícil. Es difícil prever que en una pelea familiar haya un policía dentro de la casa mediando entre uno y otro, como el caso del perro o el caso del que fue apuñalado en el pecho. Es muy complejo, es un tema mucho más profundo del valor de la vida, el valor de por qué estamos arriba de la tierra, para qué queremos jubilarnos, tener hijos o nietos, trascender, y una cantidad de otros temas que seguramente no del tiempo en este momento, dan en el valor de la familia, del padre con el hijo, del sentarse a charlar un rato después de la cena, cosa que probablemente todos los que estamos acá lo hacemos, y otra gente vive el día, y ese día. Y al otro día, cuando arranca el día, van a vivir el día de vuelta, nuevamente. Y no le tienen tanta miedo ni a la muerte ni a la cárcel. Entonces no nos podemos poner ni siquiera en la piel de ellos porque no lo vamos a entender. Como muchas veces ellos no nos entienden a nosotros. Entonces nos falta mucho de trabajo en otras zonas, en otras áreas, en temas de adicciones, en temas de salud mental, en temas de valores, el por qué estamos, reitero, de por qué estamos vivos. ¿Para qué quiero estar vivo? Si en definitiva me la estoy timbiando a diario por la nada misma. Puede ser por un poco de pasta, por tener unos pesos, por salir a una fiesta o por estar de onda con la barra del barrio. Y nos preocupa. A mí me preocupa porque es una matriz que en muchos casos está bastante distorsionada o rota, que creo que este gobierno, a través del MIDE, del Ministerio de Educación y Cultura, INAU, INISA y otra cantidad de ministerios, entre los cuales está el Ministerio de Vivienda, con el tema del programa de mejoramiento barrial y otras cuestiones, donde también tiene que estar la intendencia, por supuesto, y las intendencias municipales de cada departamento, tiene que ir a ese lugar para que la gente le encuentre un sentido y que no morir por morir no sea una razón de vivir. Eso queda claro, director, pero son tal vez cuestiones más de fondo, Claro. que por supuesto no están desvinculadas de la seguridad, también forman parte de la seguridad, pero bueno, aún con esas circunstancias que no han cambiado demasiado en este último tiempo, el comportamiento, los datos han sido distintos. Usted comparaba diciembre de este año con lo que fue diciembre del 2019. Pero ¿qué pasa a nivel de este último trimestre si lo comparamos con el trimestre anterior? Porque hemos visto cómo una vez que la movilidad ha empezado a incrementarse, al menos la sensación que tenemos es que en este último tramo del año los delitos, por lo menos los homicidios, se han incrementado. Usted vino con las cifras y tal vez nos pueda ayudar. Nosotros la cifra que tenemos, nosotros vamos a utilizar las cifras del trimestre que nosotros dimos. Sí. Porque las cifras, reitero, de este último trimestre se va a dar el 18 de enero. Ya el senador Charles Carrera, no el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, ni nadie, ni la Organización Panamericana, ni Mundial de la Salud, nos levantó la pandemia para el trimestre anterior y dijo que a partir de ese momento sí había movilidad para eso, para los delitos. Entonces, perfecto. En el trimestre anterior, que es julio-septiembre, nosotros tuvimos 3 homicidios más que nosotros, comparándonos con nosotros mismos. Claro, lo que Carrera nunca dijo es que había 21 homicidios más en su trimestre del 2019. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en los 19 meses que nosotros llevamos hasta que hemos medido, reitero, el 18 de enero van a estar el tercer trimestre, llevamos 126 homicidios menos. 126. ¿Eso se da porque sí? No. Se da porque hay una mayor presencia policial, porque se sacan más armas, porque se han evitado. Miren, para que tengan una idea, solamente en ese trimestre las rapiñas bajaron un 18,3%, 3 meses, lo cual significa 1.200 rapiñas menos en 3 meses. Esas 1.200 rapiñas tienen mucha chance de terminar en un homicidio.
a un comerciante, un repartidor, un taxista, a mucha gente por el dinero. Entonces, 126 muertes menos es mucho, muchísimo. Entonces, esa cantidad menos de rapiñas, de hurtos, más presencia policial, más patrulleros. Ha llegado una flota en este último tiempo. Ha salido dos tandas entre agentes y oficiales de 400 y tantos policías que ya están en las comisarías tienen más personal, tienen móviles que antes no tenían. Entonces, eso se nota porque se nota. ¿En qué hay más? Hay más presencia, hay más gente que va presa, tenemos 14.000 presos, 2.300 presos más que el 1 de enero, 1 de marzo del año 20, por lo cual una actuación policial más efectiva. Después podemos hablar si hay gente que está a favor, en contra, que no estén presos, que le manden a la casa. La gente va preso porque la justicia lo manda preso y yo estoy de acuerdo con que vayan presos. Entonces, esa gente, en vez de robar, llegar adelante una rapiña, ni que hablar, adentro de la cárcel no lo realiza. Y a su vez, por un trabajo enorme en la desarticulación de Boca de Pastavase, que es uno de los grandes dramas que tenemos como sociedad y que llevan inexorablemente a este tipo de hechos. A muerte, porque la droga lleva a muerte. Lleva a la muerte de él en vida, pero lleva a que mate a otros. Entonces se han desarticulado más de 1.000 bocas. Ayer una demostración, 110 kilos de pasta base, una organización muy importante para Montevideo, que venía de Argentina, de un narcotraficante muy importante, de Villa Española, que movilizaba droga en bocas, importante. Bueno, la fiscal Ferrero, con la Dirección Nacional de Drogas, un excelente operativo, se retiraron 110 kilos de pasta base que iban directamente al consumo de los nuestros. No iba a exportación a Europa, 1.000 kilos, no, eran para los nuestros, y se desarticularon, se sacaron $126.000, autos, casas. Se seguirá trabajando, pero es una banda muy importante. Entonces, en distintos planos, la policía viene llevando adelante trabajos que redundan en menos delitos. Yo sé que en el medio está la pelea por la LUC, por instalar que el policía es malo, represor, de palo fácil, que va contra el trabajador, porque eso lo están tratando de imponer algunos legisladores del Frente Amplio. Falso, no ha habido represión, ni gatillo fácil, una cantidad de cosas, que iba a haber más homicidios, hay menos, que las recetas de este ministerio no funcionan, nos dejaron la peor inseguridad de la historia después de 15 años de tener mayorías absolutas y todos los recursos del mundo. Entonces yo creo que hay que tener dos cosas. Uno, realismo de la sociedad que vivimos, y lo otro, un poco de memoria. La verdad es muy terca. El relato que se quiere imponer, que es muy fácil de desarmar, le gana la verdad. Y es muy fácil. La verdad son números concretos, se manejan seriamente, se manejan con las mismas personas que puso el Frente Amplio en el Observatorio de Criminalidad hace 12 años, el mismo director y los mismos colaboradores que manejan los mismos números. Entonces, no era que le hacían mal las cosas a ellos y a nosotros bien, ni al revés. La hacen bien para todos. Tenemos que tener en cuenta que el Uruguay tiene que tener en algún momento la madurez de que los datos del Ministerio del Interior son datos que no se discuten, como no se discute el censo. El censo da tanta cantidad de uruguayos que somos acá y nadie discute si hay 53 más que viven en Positos Nuevos o que viven en Cerrito de la Victoria. Son los datos porque son serios. Y los datos del Ministerio del Interior antes son también serios. se discutían, ¿verdad? No se discutieron los datos jamás. ¿No? Se discutieron que no se daban los datos. Porque el Frente Amplio pasó un año sin dar datos. Y los dio cuando quiso. Y eso sí se reclamaba. Entonces se decía, bueno, pero ¿por qué no dan los datos? ¿Qué es lo que esconden? Bueno, escondían unas cifras. Yo recuerdo algunos cuestionamientos concretos respecto a que cuando bajaban algunos delitos se decía que se había cambiado la modalidad, no lo estoy atribuyendo a su persona ni a su partido concretamente, pero sí había, bueno, se relativizaba cuando los datos daban bien, en algunos casos, cosa que vuelve a suceder en este escenario, ¿no? Pero es que no hubo datos buenos. Y no hubo baja de delito, hubo un aumento. Bueno, había desaceleración en algunos casos. Claro, está bien. Por eso, la verdad le gana el relato. La realidad es terca. Bien, y en esa realidad, en esa verdad que usted menciona, ¿la pandemia no tiene nada que ver? Si tuvo que ver, que es el trimestre que decía Charles Carrera, que nos liberó a todos de la pandemia, los datos del Ministerio del Interior de la administración de la coalición multicolor son infinitamente superiores y mejores a los de él. Por eso hay que tener la memoria de que él tuvo 21 homicidios más, siendo 7 años integrante del Ministerio del Interior, 10 años el MPP en conducción del Ministerio del Interior y el senador de la República. Y hay que hacerse cargo.
Nosotros, todos los que estamos en esta administración, nos hacemos cargo, como nos corresponde. No le vamos a echar la culpa a quién, a la pandemia, no. Lo que tiene que quedar claro también de que sería tonto pensar de que por la pandemia un delincuente dejó de delinquir, porque vive de eso. Que las bocas de pasta base cerraron y pusieron un cartel, estamos en cuarentena. No es así. Sin embargo, es un fenómeno que en el mundo se Pero vio, no es así. El mundo y el Uruguay, Dinamarca con Montevideo no lo podemos comparar. No es así, porque los robos, me pueden decir, pero no había cruceristas y no robaron Rolex, robaron el enano de jardín. El robo existe igual. El que es ladrón y vive de eso, tiene que robar. Entonces empezaron a robar cables por el cobre. ¿O no vieron la ola de robo de cable que hubo en Montevideo? Entonces, capaz que nos robaban a un argentino acaudalado que venía a Punta del Este con un auto de alta gama. Robaban lo que podían, una bicicleta. ¿Cómo alguien puede pensar que aumentaron tanto las formalizaciones y las condenas del Poder Judicial y de Fiscalía en el periodo de estos 19 meses y que no había delito entonces? La policía agarró a fantasmas, fueron formalizados fantasmas, no, eran personas que robaron. O el Poder Judicial también mintió. No solamente mienten las autoridades del Ministerio del Interior, sino que los señores fiscales y los jueces. Todo el mundo miente, porque no había delito. ¿Fue capricho nuestro? No, se los agarró en procedimientos. Reitero, yo creo que los uruguayos, acá en Uruguay no hay gente tonta y no hay por qué tratarlos así. Y debemos de ser muy maduros políticamente, como sistema, como hemos conversado cuando ha habido algún problema con los sindicatos, con madurez, con altura, porque la gente se merece un tiempo político distinto. No caigamos en la chicana, no caigamos en la mentira, porque es un debate en el éter, en la pantalla, que la gente no lo vive diariamente. La gente quiere vivir la realidad y la seguridad de su barrio. Y en eso nos preocupamos día a día. ¿Qué pasa en la comisaría 19? ¿Qué pasa en la 15? ¿Qué pasa en la Unión? ¿En el centro comercial del Paso? Si hay policía, si no hay policía. ¿Qué pasa en Carrasco Norte? Eso es lo que hay que hablar. Todo esto otro es una parodia para generar ante una barra de que la cosa está mal. Cuando arrancaron, para tratar de defender sus cambios y su modificación para eliminar Artículo LUC, dijeron que la educación se iba a privatizar. Nadie pidió perdón por el disparate que dijeron. Y de la policía dijeron cualquier tipo de disparate. Bueno, pero los crímenes que estamos viendo, los homicidios que estamos dijeron viendo... de los policías que ellos gobernaron 15 años. Fueron jefes de los policías que después dijeron cualquier cosa. Pero la pregunta inicial nuestra no remitía a las objeciones de la oposición, sino a lo que veíamos en el tape, ¿no? Un incremento de la violencia, bueno, marcado en un fin de semana muy especial, sin duda, pero que tiene que ver con datos concretos. No estábamos hablando de los argumentos de la oposición, ¿no? Para nada. Yo le quería responder con un dato. Bien. Mire, fin de semana del 24 al 26 de mayo de 2019, 8 homicidios. Fin de semana del 15 al 17 de febrero de 2019, 7 homicidios. Fin de semana del 17 al 19 de mayo de 2019, 7 homicidios. Fin de semana del 9 al 21 de julio de 2019, 7 homicidios. Fin de semana del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2019, 7 homicidios. Está bien. Fin de semana, pero puedo seguir, sí, eso porque sin duda parecería que se inventaron los homicidios hace unos 20 meses. Eso ni que hablar, pero por ejemplo, nosotros no traíamos aquí la postura de la oposición, sino más bien, por un lado, los informes periodísticos de los hechos concretos que están sucediendo y también la palabra del fiscal, ¿no? El fiscal de corte que ha dicho claramente que se incrementaron los homicidios en este último mes, concretamente, en este último tiempo. Después veremos si los comparamos con el 2019, con el trimestre anterior. No es eso. El fiscal Juan Gómez, que es un excelente fiscal general y una persona espectacular, comete un error porque la Fiscalía siempre trabaja de la misma manera. La Fiscalía, el doctor lo puede corregir, ellos trabajan en el sistema de gestión de seguridad pública, ellos lo leen. Entonces leen mecánicamente todo lo que es caratulado como homicidio. No todo homicidio, para el observatorio, es un homicidio que sea una muerte infringida a una persona en forma intencional o ilegal, que es el que verdaderamente se cuenta como homicidio. Por ejemplo, un accidente de tránsito tiene la misma carátula y sin embargo no es intencional ni queriendo irlo a matar al otro. Esa depuración, que son de varios ítems, puede ser un accidente, puede ser una muerte, por ejemplo, de un funcionario policial en una actuación, hay varios hechos, eso no ingresa en homicidio. Eso lo depura el observatorio históricamente. Lo hacía desde el año 2010 que se creó hasta el día de hoy. Constantemente el observatorio lo que hace es ese trabajo.
Y está bien que Fiscalía trabaje de esa manera, pero los datos no son de Fiscalía. Los datos son del Ministerio de Interior. Nosotros le O sea que prestamos... usted augura que en este caso los datos que maneja el fiscal Gómez van a ser distintos a los que maneja el Históricamente observatorio. han sido distintos. Históricamente, porque ellos todo lo que es caratulado homicidio lo tienen como homicidio. Pero no todos los homicidios, por Eso ejemplo, se reitero, entiende. un accidente... Pero los homicidios a los que se refería Gómez también incluyen a los que contabiliza el observatorio. Claro, pero son menos. Pero son- Los del observatorio son menos. Digamos De que hecho, allí la tendencia no es la misma que la que dice el No, fiscal. no, Los para homicidios nada. durante este último trimestre no se incrementaron. Donde este último trimestre está en curso y lo vamos a dar el 18 de enero. Perfecto. Los damos hasta el... Ahí volvemos a conversar. Y claro, lo damos hasta septiembre. Lo que tenemos que tener en claro que vamos a cerrar el año con menos homicidios. Y no olvidemos la rapiña del hurto. Parecería que lo sacamos del Bien, debate, bien. porque claro, son muy inferiores sus datos, y tampoco ponemos otros meses porque ya salió Paternline a abrir el paraguas y decir nosotros tuvimos 45 homicidios, cosa que está bien que abra el paraguas. Entonces tenemos que tener siempre la escalera si es descendiente o ascendente. ¿Qué es lo que pasa con el delito y si la gente vive con más paz o con menos paz? Y es lo que nosotros apuntamos, a que la gente viva en paz, que la gente pueda vivir libremente. Eso, al final del quinquenio, de este periodo de gobierno, eso es lo que apostamos como Ministerio de Interior. Director, si me permite, vamos al panel. Pablo. Justo. Sí, esto de los datos, números y demás, yo a veces escucho a ex autoridades del Ministerio del Interior de las administraciones anteriores que hablan de la gestión, pero parecería que no se tiene memoria cuando se prometió por parte de Vázquez bajar las rapiñas un 30% y cuando termina en el periodo de 15 años no solo no bajaron, sino que subieron un 40 y tanto por ciento. Entonces, ¿yo con qué capacidad puedo criticar una nueva administración cuando hice el peor desastre de la historia en materia de seguridad? Por ejemplo, ¿no? Un disparate eso. Claramente, cuando se dan 7 u 8 homicidios en cuestión de 48 horas, impacta y llama la atención y claramente hay que pegar, lógico. Es normal, porque así son las reglas del juego. Ahora bien, hay homicidios y homicidios también, que lo decía el ministro del Interior y Santiago ahora lo ampliaba, y es una cuestión de lógica. Acá partimos de una base de que hay determinados sectores de la sociedad que la vida no vale absolutamente nada. Nada, para nada. Entonces, cuando yo tengo un problema familiar y degüello a mi tío, o no me dejan entrar un perro y le pego 5 tiros porque me estoy violando el estatuto de copropiedad del edificio, porque parecería ser que fue así, uno lo toma como gracia porque es imposible tomarlo en serio, porque es una locura lo que estamos viviendo, lógicamente las cifras aumentan. No es una tarea del Ministerio del Interior, es un trabajo de fondo que la sociedad que vivimos es violenta. Cada día que pasa, conforme que va pasando el tiempo, es una sociedad más violenta. Pero Pablo, cabría preguntarse que esa misma circunstancia era la que tenían administraciones anteriores. No importa de qué partido ni de qué gobierno. Y con estas mismas circunstancias que tenemos, los datos son fríos como un revólver en un freezer. Bueno. Y son menores. Esa es la realidad. La función del Ministerio de Interior, ¿cuál es? La función del Ministerio de Interior es, primero, tratar de evitar que pasen y después tratar de descubrir quiénes son los culpables. Esa es la función del Ministerio del Interior. No se le puede pedir otra cosa al Ministerio del Interior. Bien. El problema que tenemos también, y quiero decirlo esto y Sí, con esto redondeo, dígalo. que eso yo creo que es un debe de este gobierno, y yo lo he dicho en más de una oportunidad, en el caso, por ejemplo, de los homicidios, cuando contamos con 3 fiscalías de homicidios y no le hemos dado presupuesto del 2015 al 2020, y no solo no se le dio, sino que ahora se reduce en un 10% ese presupuesto, estamos pidiendo a veces que se aclaren determinados delitos que sin presupuesto es bastante complicado de realizar. Las fiscalías hoy en día están funcionando a base de los recursos humanos que tienen. Ese es otro punto que también podemos Pero tratar. que va ahora estábamos enganchado una cosa de de la hablar. otra cuando se pide que se resuelvan determinados, aclaren Sí. por parte del Ministerio del Interior determinados delitos, pero cuando yo no tengo la otra pata de la Fiscalía, que tengo las posibilidades de poder hacerlo, es difícil. O sea que acá el Estado tiene un debe. Pepe. Una reflexión y una pregunta. Sí. No, iba a decir por el tema de la tendencia de los datos. Sí. Y me parece que es correcto. Enero-septiembre, 2019 en homicidios, 275 homicidios. Enero-septiembre, año 20, 257. Enero-septiembre, 21, 214 homicidios. Bajamos del 2020 al 2021, 2021 al 2020, 16,7% menos. Y un 22,2% menos al año 2019. La realidad, que son los datos, son tercos. Esos son los datos de verdad.
Queda claro. Perdón, Pepe. Una reflexión decía con respecto a lo que decía el ministro Luis Alberto Heber con relación a los homicidios ocurridos el pasado fin de semana, con relación a que son muy difíciles de prever. Y estoy totalmente de acuerdo de que si un vecino sale y le pega un tiro a otro porque tenía la música alta, es imposible. Cuando él dice eso, y no estoy minimizando lo ocurrido, me hace acordar exactamente lo que decía Bonomi. Y cuando escuchaba a Bonomi me hace acordar a lo que decía Daisy Tourné. Y Daisy Tourné a Stirling y a Ramírez, porque es verdad, para un ministro del Interior, este tipo de situaciones son muy difíciles de prever, porque es un tema de la violencia inherente a la sociedad. Si somos capaces de pelearnos a los gritos y a golpearnos para conseguir, como ocurrió el fin de semana pasado, un estacionamiento en el shopping, cuando vamos a comprar regalos, además, ¿qué podemos esperar de una persona que no tiene laburo, que la está pasando mal, que tiene un montón de frustraciones? O sea, si yo, que estoy en un momento pasándola bien, voy a comprar regalos, me peleo con alguien porque no me deja estacionar, bueno, estamos en un nivel de violencia muy grande. Por ese lado, esa es mi reflexión. Y te quería preguntar, Santiago, porque hay algo que me interesó mucho de lo que dijiste, en relación a los temas vinculados al narcomenudeo, a los temas de las bocas de pasta base. Tengo entendido que prácticamente se ha duplicado el número de allanamientos en bocas de pasta base. Para redondear Más. números, 500 a 1100, ponele, una cosa así. Sí. Y que no es un tema estrictamente capitalino, ha ocurrido en Salto Todo el también, país. como para poner... Colonia ha tenido unos operativos impactantes. Bien. Que arrancaron en Colonia, terminaron en 4 departamentos con 25 o 30 formalizados por cada operativo, que el jefe Johnny Diego, la verdad, un trabajo fantástico, como Rocha, como Salto. Pero ¿qué fue lo que cambió para duplicar ese número? ¿O hay más pasar bocas por de eso. pasta base o hay un accionar diferente? ¿Qué es, concretamente, a qué lo atribuís? A lo siguiente, el Ministerio hasta el 1 de marzo del año 20 tenía 17 brigadas departamentales y en Montevideo y Canelones mandaba a la Dirección Nacional, que es la que agarró los 110 kilos de pasta base, que es lo que tiene que hacer. Trabajar con los casos grandes. No le puedes pedir a un cuerpo policial, que como todo cuerpo policial es menguado, que agarre el grande, el mediano y el narcomenudeo, el chiquitaje de los barrios. ¿Qué es lo que hizo el ministro Larrañaga? Que por supuesto se continúa con el presidente de la República, es, señores, Montevideo y Canelones, vamos a crear la brigada departamental de jefatura de policía y vamos a ir tras el narcotráfico del barrio. El que te destroza la ciudad vieja, el que termina pasando que hay gente en situación de calle que comete los delitos para comprar el chasque, que terminan siendo los que receptores, ¿tá?, por receptación de los robos que hacen para poder canjear rápidamente. Yo el otro día hablaba con el director nacional de droga, cuando agarramos 404 kilos de pasta base, y le pregunté para cuánto daba eso. Entonces me dice, mira, si la Junta Nacional de Droga tiene razón, en área metropolitana hay unos 9.000 consumidores. Da para 40 días. 404 kilos de pasta base. Y hay mucho más de 9.000, estoy totalmente convencido, por distintas razones de lo que vivo y ando y estoy, hay más gente, por lo cual es mucho más preocupante, y es muy preocupante que la gente de barrios muy carenciados, familias muy carenciadas, con hijos adictos, no tengan acceso para que esos gurises puedan tener una posibilidad de salir de eso. Entonces ahí hay un trabajo que ACE está trabajando fuertemente, no se le puede cargar a ACE cuando tuvo una pandemia tan grande otras políticas porque puso todo de sí para la pandemia, pero es un trabajo que tenemos como debe, no como gobierno, como sociedad. Ahora, lo de los delitos, yo no puedo prever esos delitos. Y está bien, capaz que todos tienen razón, pero puedo prever el que va a hacer una rapiña. Y ahí es la policía desplegada en la calle. Por eso hay menos noticias de comerciantes asesinados. Hay más presencia policial, hay más gente parada, hay más gente que se le pide la cédula, hay más gente que se la agarra porque está requerida por distintos delitos, muchísimos de violencia doméstica. Pero otros, por ejemplo, por el homicidio de un policía, lo agarramos en un operativo saturación en el cerro. Ese tipo de operativo, lo que te agarran es droga, es armas, es requerido. Esa arma, ¿por qué ese hombre estaba con un arma? ¿A dónde iba? Si está la policía en el barrio y vas a hacer la rapiña, te vas a ir del barrio o no la vas a hacer ese día. Entonces, la presencia, el trabajo, el despliegue en barrios complicados han hecho que la policía tenga dos factores. El primero, de disuasión de una enorme cantidad de rapiñas. Había comisarías con 20 y pico de rapiñas que hoy tienen 6, diariamente, constante. Antes de la pandemia y después de la pandemia, según carrera. Vamos a ver cuándo sería.
Lo que también sucede es, como bien decía nuestro abogado, es que se aclaren los casos. El caso de las Acacias, con los 4 homicidios, se aclararon con 7 personas formalizadas en 72 horas. Porque esas personas presas, que le van a dar homicidio, algunos especialmente agravado, veremos las carátulas finales de lo que terminan firmando, los saca de la vuelta porque esa gente estaba en drogas, porque mandaban en el Cerrito, peleados con la gente de las Acacias. Eran barras que venían hace mucho tiempo, como el que cayó ayer, que también movía mucha droga y en la droga mucha violencia, y se dan enfrentamientos por territorio, por poder, por plata, por deuda, porque la deuda de la droga mueve mucha muerte, tristemente. Pero al comerciante lo podemos ayudar con presencia policial. Director, si Y me es el permite, cambio. me falta Valeria Perdón, Ripoll y disculpe. queda Marta también. Valeria. No, yo en lo que me quiero enfocar en realidad es que creo que siempre minimizamos el problema de la seguridad en la crítica a lo que hizo un partido a otro partido, ¿no? Yo me cansé en el periodo pasado de escuchar el renunciado a Bonomi, el la culpa es de Bonomi, y en realidad nunca se va. Hoy hay un montón de publicaciones en cuanto a que se tiene que ir el ministro que está actualmente. Y esa diferencia de vos lo hiciste peor, vos lo hiciste mejor, y ese es el centro de la discusión, que es el que a mí me preocupa. Y no la seguridad en sí, y no atacar el problema de fondo, porque yo entiendo lo que tiene que ver con el delincuente, que obviamente tiene que vivir de alguna forma, viene de familias carenciadas la mayoría de las veces, es un problema que no tiene ni 5, ni 10, ni 15 años muchas veces, es gente que nace en un contexto que no tiene otra forma en realidad de sobrevivir, porque viene de una familia en la que no le pueden dar educación, en la que tiene menor capacidad de conseguir un empleo, donde no tiene una vivienda, donde viene de varias generaciones que viven de la delincuencia y no aprende otra cosa. Entonces, siempre veo que se reduce el problema de la seguridad a comparar números y yo tengo 5 menos que el anterior, entonces yo lo estoy haciendo fantástico y el otro era un desastre. Creo que falta ese debate real de cómo trabajamos el problema de la seguridad vinculado a solucionar problemas que son los que llevan al delincuente a delinquir, a no tener otra forma de sobrevivir que no sea la delincuencia. Porque la verdad, a mí me resulta penoso festejar que tengo 2.000 presos más. Porque, o sea, ¿qué voy a hacer con esos 2.000 presos? ¿Los tiene que mantener el Estado? ¿Van a salir de la cárcel? ¿Se está pensando en qué van a vivir esas personas cuando salgan de la cárcel? ¿O van a volver a delinquir? ¿O vamos a tener un policía controlando a esos 2.000 más que están presos para que no vuelvan a robar? Realmente a mí me parece que falta enfocar la discusión de la seguridad en esto. Yo no soy de las personas que reduce esta discusión a pedir la renuncia de Heber. Yo creo que Heber no tiene que renunciar. Yo creo que las frases de Heber son muy parecidas a las que escuchaba de Bonomi. Yo esto no lo podía prever. Y la expresión de deseo de ojalá que el fin de semana, el 31, no pase lo mismo. Porque ¿qué otra cosa le voy a pedir? Tener en cada reunión familiar que tenga un policía, cuando a veces en las fiestas se junta gente que no se soporta en la vida y tienes que convivir juntos y cualquier cosa que pasa, alcohol o lo que sea, genera que este tipo de situaciones se den. No la justifico. Sé que en una sociedad violenta como la que vivimos, estas cosas se pueden dar. Entonces, realmente me preocupa si no hay otro enfoque de esto, ¿no? De hablar de otra cosa y de no ponernos a discutir si Carrera dice que ustedes manejan mejores o peores números o la forma de controlar los números. Creo que ese no es o no debería ser el enfoque que hay que darle al problema de la seguridad de nuestro país. Y también, objetivamente, con la pandemia tuvimos reducción de la movilidad. Reducción de la movilidad implica menos comercios abiertos, menos comercios a robar o menos comercios a... Entonces creo que Eso es un disparate. A ver, un segundo, director. No es un disparate Valeria. porque Lo que está diciendo es un es la disparate. realidad. Vamos a hacer lo siguiente. Reducción de la Valeria, movilidad. te pido que redondees porque no nos quedan muchos minutos. Reducción de la movilidad es reducción de la movilidad en todo. ¿Qué le dieron? ¿Seguro de paro parcial? Queda le muy dieron? claro. Pablo, por favor, que Marta no habló. Si me permitís, Valeria, vamos con Marta y responde el director para cerrar. Para mí, realmente los números en comparación con los anteriores los vamos a empezar a ver ahora. Yo considero que los vamos a empezar a ver ahora, aunque creo, de nuevo, como yo en realidad no me enfoco en si estamos más o menos seguros solamente por los números, creo que va en esto, qué soluciones de fondo hay para familias que vienen de generaciones de delinquir y no han tenido otra oportunidad, y me parece que es ahí a donde nos tenemos que centralizar. Bueno, el director tiene para Muy responder. brevemente, Sí.
creo que es un debate precioso, vivo en un Estado de Derecho, creo que los que delinquen tienen que ir presos. Eso es lo primero. Después venimos cuando quieran, me encantaría, lo charlamos, tomamos un mate y charlamos sobre la cárcel, el plan dignidad y lo que estamos haciendo. Son dos pesos aparte. Lo segundo, yo la mochila la acepto y me hago cargo. Todos los días me hago cargo de tratar de mejorar el día anterior. No solamente yo, el ministro, los directores, el director de policía y los jefes de policía de todo el país. Nosotros queremos mejorar lo de ayer. Hoy y mañana vamos a querer mejorar lo de hoy. Eso es lo que queremos hacer en todo el país. Los despliegues, la presencia, más móviles, más presencia policial, más personal, es para que la gente viva con más seguridad. Todo lo otro es un gran debate que nos debemos, que el Ministerio de Interior y la policía tienen que ver colateralmente, porque hay una cuestión de base social, sociológica, de vivienda, educativa, de una cantidad de cosas y de valores. Te la llevo, pero nosotros lo que tenemos que hacer, darte a ti, a tu familia, seguridad. Y te la queremos dar. Y nos hacemos responsables 100%. Ahora, la seguridad se mide con números acá, en Etiopía, en Nigeria, en Estados Unidos, en Canadá y en España. Y los datos son mejores. No hay por qué enojarse porque los datos sean mejores. Se enojan porque los datos sean peores. Nada más, no tú, sino las personas que citaste. Entonces, la policía está actuando mejor. Bienvenida a la policía. ¿Alguien cree que los 32.000 policías votaron en la coalición multicolor? No, sería una tontería. Hay de todos lados. Yo no le pregunto a nadie a quién votó. Bienvenidos sean los buenos policías, vengan de donde vengan y vayan de donde vayan. La fuerza policial es una institución respetable, a respetar, uniformada, que lo hacen con una enorme vocación. Entonces, a la policía yo le rindo todos los días los honores por lo que hacen, porque me defienden a mí, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, y así lo hacen en todo el país. Entonces, todo el otro debate es fantástico. Y créeme que en la pandemia el ladrón robó. Capaz que robó mucho menos, cositas más chiquitas. Y créeme que el Poder Judicial funcionó bien y lo mandó preso porque robaron. No creamos otro porque es un cuento de hadas que en Uruguay no se dio. No estaban esperando en la casa el hisopado de salud pública. No, me refería a Estaban lo robando. que tú decías de que menor cantidad de comerciantes, por ejemplo, que tuvieron esa situación. Me refería a esa parte que tú habías mencionado. No, hablo de los homicidios, y hablo del repartidor, y hablo de la policía en la calle desplegada. Sin duda, que había la misma cantidad de gente repartiendo, pues los comercios se abrieron, no abrieron otras cosas. Pero no hubo los homicidios a comerciantes que se dan otro tiempo. Algunos se va a dar, lamentablemente, pues las cosas suceden, porque siempre se van hechos desagradables. El tema es que se den menos, que haya más seguridad, que haya menos gente vendiendo droga en las plazas, que la plaza sea de la familia, vayan con los gurises. Esa es nuestra misión, y eso no pasaba. Director, tenemos que hacer una pausa, pero lo comprometo, ¿se queda un ratito más? Me quedo. Muy bien, hacemos la pausa y seguimos enseguida con este interesante debate.